139, sobre los mandamientos de la ley de Dios. Lo vamos a ver, por supuesto, cada uno, ¿verdad? Entonces, sobre el primero. ¿A qué nos obliga el amor a Dios? O sea, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos obliga el amor a Dios? A adorarle a Él solo como a Dios, con fe, esperanza y caridad. Ok, ¿qué quiere decir adorarle solo a Él como Dios? A veces nosotros tenemos, aunque no nos damos cuenta, tenemos otros dioses. ¿Ustedes se imaginan qué otros dioses podamos tener? Por ejemplo, la moda, el teléfono, las redes sociales, el novio, el amiguito, el no sé qué. Todo eso a veces se nos convierte para nosotros en un dios, porque pasamos, o sea, le dedicamos prácticamente toda nuestra vida a eso, bien sea teléfono, redes sociales, novio, enamorado, rejunte, como se llame. Le dedicamos toda nuestra vida, toda nuestra atención, todo nuestro amor a esa cosa o a eso, ¿verdad? Y entonces quitamos a Dios del lugar que le corresponde a Dios y ponemos esa otra cosa. Entonces no nos acordamos de Dios, ni pensamos en Dios, sino solamente en eso. Entonces de alguna manera ahí estamos fallándole al primer mandamiento, porque a Dios lo estamos echando a un lado y estamos poniendo otra cosa. Y nos importa mucho más esa cosa que en sí lo que Dios nos pide. Por ejemplo, no me importa si no vengo a misa por estar con el teléfono o por salir con el novio, o en el caso de cada uno, lo que sea que haya puesto en ese lugar de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, faltamos al amor, al primer mandamiento, que es amar a Dios, porque amamos más otras cosas que a Dios. ¿Cómo lo podemos demostrar? Así, dejamos de venir a misa, no rezamos, no hacemos oración. Cuando tenemos un problema nos desesperamos porque no confiamos en Dios, no confiamos en que Él siempre tiene la solución y las respuestas para todos nuestros problemas, y nosotros nos volvemos locos. Queremos resolver las cosas a nuestra manera y no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. O sea, a Dios lo tenemos totalmente fuera de nuestra vida y todo lo queremos hacer nosotros mismos. Y cuando queremos hacer todo nosotros mismos, muchas veces lo hacemos mal. Nos estrellamos, nos salen las cosas al revés, nos metemos en más problemas porque no dejamos que Dios sea Dios. Y como Él es Dios, sabe lo que nos conviene. Pero nosotros nos empeñamos a hacer nuestra voluntad y no dejamos que Él actúe. Entonces, haciendo todo eso, no estamos cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque si amamos a Dios, le damos el primer lugar y confiamos en Él. Confiamos en que si tenemos un problema, Dios nos va a presentar una solución, y o sea, con poner nuestra vida en sus manos. No quiere decir que nunca vamos a tener problemas, simplemente que esos problemas nos van a servir para poder confiar todavía más en Dios. A veces los problemas Dios los permite, no los envía. Dios no nos envía los problemas, pero los permite para ver si en medio de ese problema nosotros vamos a confiar más en Él o no. Entonces, todo eso implica amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice que hay que amarle con fe, lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Tener fe en Él, de que Él sabe lo que más nos conviene y siempre nos va a ayudar. Tener esperanza, pues confiar siempre en la voluntad de Dios y de que todo lo que pongamos en sus manos va a ser lo mejor para nosotros. Y caridad, caridad es amor. O sea, caridad se puede decir también que es amor. O sea, ¿de qué manera podemos amar a Dios con caridad? Amando al prójimo, amando a nuestros hermanos. De esa manera podemos demostrar que sí amamos a Dios, porque a veces es muy fácil decir, yo amo a Dios. A Dios no lo veo, ¿verdad? Pero amar al hermano a veces es más difícil, a esa persona que me cae mal, a esa persona que yo tengo que ayudar, que me tengo que incomodar yo para poder ayudarla, para poder... Eso sí exige más. Entonces yo muestro el amor a Dios en la medida en que hago caridad
con mis hermanos en la casa, en el colegio, en el trabajo, en donde quiera que uno esté. Entonces, de esa manera mostramos esa caridad hacia Dios. 140. ¿Cómo debemos adorarle? Con reverencia de cuerpo y alma. Fíjense, dice de cuerpo. ¿De qué manera podemos adorarle? Con el cuerpo, cada vez que nos arrodillamos. Fíjense que les he dicho mucho que cuando pasen por el altar tienen que hacer la genuflexión, o sea, colocar una rodilla en el piso, mirar hacia el sagrario y signarse, ¿verdad? Entonces, eso es una muestra externa de adoración, o sea, una muestra corporal. El arrodillarnos delante de la presencia de Jesús. Y de alma es que así como nuestro cuerpo se arrodilla, que nuestra alma, nuestra mente esté pensando en Jesús, y no es que yo me arrodillo pero estoy pensando en otra cosa. De esa manera estoy adorando con el cuerpo pero no con el alma. Con el alma es sintiendo por dentro que estoy ante la presencia de Dios. 141. Siendo Dios espíritu, ¿no bastará con adorarlo solo con el alma? No, porque también de Él hemos recibido el cuerpo. Entonces, o sea, Dios lo quiere todo de nosotros. O sea, no solamente eso, ¿no? Adorarlo con el alma, sino también con el cuerpo, porque somos una unidad. Somos cuerpo y alma. Y no está nuestra alma por un lado y nuestro cuerpo por otro, sino que está todo junto. 142. ¿Quién ama a Dios? Todos los que guardan sus mandamientos. Eso está muy claro, ¿verdad? Guardar los mandamientos. Ya los mandamientos ustedes se lo están aprendiendo. ¿Qué entiendes por amar a Dios sobre todas las cosas? Querer antes perderlas que ofenderle. ¿Perder qué? ¿A qué se refiere? Querer antes perderlas. ¿Perder qué? Fíjense cómo dice la pregunta. ¿Qué entiendes por amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas es querer antes perderlas que ofenderle. ¿Perder qué? Las cosas, lo que está hablando la pregunta, o sea, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Dice, es querer perder esas cosas, querer perderlas antes que ofender a Dios. ¿Okay? A veces hay que tener un poquito de agilidad mental, ¿verdad? Y para hacer las conexiones, ¿no? O sea, amar a Dios sobre todas las cosas. Como Job, hay un personaje bíblico en el Antiguo Testamento que Dios le permitió al diablo que lo tentara y que le hiciera cosas, porque el diablo decía, claro, Job tiene mucha fe y ama mucho a Dios porque lo tiene todo, tiene esposa, hijos, familia, tiene haciendas, tiene animales, vive bien, entonces de esa manera es muy fácil amar a Dios. Entonces el diablo le dijo a Dios, déjame quitarle a Job todo lo que tiene para ver si te va a seguir amando. Y Dios le dijo, bueno, hácelo, quítale todo. Entonces el diablo vino y empezó primero fue matando a sus hijos, uno por uno, a su esposa. Se le empezó a morir todo su ganado, las cabras, las vacas, las ovejas, los cochinos, todo se le murió. Después se le incendió la casa y se le incendió todo, o sea, quedó sin nada. Quedó en la ruina, sin familia, sin nada, solo, quedó solo. ¿Y qué hizo Job? Dijo, bendito sea el Señor. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. O sea, ¿qué hizo Job? No perdió la fe. Entonces, ¿qué pasó? El diablo perdió la apuesta que había hecho con Dios. Eso es una historia verídica, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense, Job prefirió perder todas las cosas, y entre esas cosas, fíjense, hijos, esposa, o sea, no eran solamente vacas y casas y sillas y platos, era hasta sus seres queridos, pero nunca renegó de Dios, o sea, aceptó la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó después? Se volvió a casar, volvió a empezar a tener ganado,
tuvo más hijos, volvió a tener todo lo que antes había perdido. Y fue otra vez feliz, más que incluso lo había sido antes, por no perder la fe en Dios, o sea, por amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces fíjense lo importante que es siempre tener a Dios en el primer lugar y amarlo con, como dice el catecismo, con cuerpo y alma. 144. ¿Quién cumple con el primer mandamiento? El que se ejercita en actos de fe, esperanza, caridad y religión. La fe, la esperanza y la caridad se llaman virtudes teologales. ¿Qué quiere decir? Que son virtudes que Dios nos da a nosotros, unas virtudes que Dios nos regala la fe. O sea, esa fe de Job, esa fe Dios se la regaló a Job, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de conservarlas y de hacer que crezcan, ¿ok? Y de aceptar ese regalo, porque a veces a mí me pueden dar un regalo, pero si yo no lo acepto, o sea, me quedé sin eso. O sea, Dios nos da ese regalo, tenemos que aceptarlo y hacer que crezca esa fe en nosotros. La esperanza siempre, esperar que todo va a ir mejor, que mañana voy a ser mejor que hoy. No es que mañana voy a ser rica, no. La esperanza es esperar que mañana voy a ser mejor persona que hoy. Que si hoy hablé mal de Diva, mañana no voy a hablar mal de nadie. Que si hoy me peleé con un compañero, mañana voy a ayudar a un compañero. Y esa es la esperanza de que cada día podemos ser mejores. Caridad, como les dije ahorita, caridad se traduce en amor, en obras al prójimo. Y religión, pues lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, prepararse para recibir un sacramento, venir a misa, o sea, practicar las cosas que nos manda la iglesia. 145. ¿Quién lo quebranta? Es decir, ese primer mandamiento. ¿Quién lo quebranta? El que peca contra alguna de estas cuatro virtudes. Por ejemplo, el que reniega de Dios, dice, no, es que Dios no existe, es que Dios es malo porque Dios me mató a mi hijo, me mató a mi amigo. No, Dios no es el que mata, ni Dios permite las cosas y siempre para nuestro bien. Entonces, si no aceptamos las cosas que nos pasan, sino que renegamos y peleamos con Dios, estamos pecando también. ¿Qué es religión? Dar a Dios culto verdadero. O sea, el culto verdadero es la asistencia a misa, venir a hacer oración, a la hora santa, o sea, el culto es principalmente la Santa Misa. No es el culto de los evangélicos. Ustedes saben que los evangélicos a sus reuniones también lo llaman culto. Aquí no está hablando de ese tipo de culto. A ver, un culto, como les digo, no solamente es lo de los evangélicos. Un culto es una actividad donde personas se reúnen y hacen unos determinados ritos. Entonces, así como los evangélicos tienen un culto, nosotros también tenemos nuestro culto, pero solo que nosotros no le llamamos así. O sea, no decimos voy para el culto, decimos voy a misa. Pero, en general, la palabra genérica también puede decirse que es un culto. Pero ya saben, ojo con eso, diferente al de los evangélicos. No tiene nada que ver el culto de los evangélicos con el culto que me está diciendo aquí. El verdadero culto es la Sagrada Eucaristía, es decir, la misa. ¿Queda claro? ¿Quién peca contra la religión? El que rinde culto de adoración a los ídolos y dioses falsos y los que profanan las cosas santas, vasos sagrados, imágenes, etc. O sea, fíjense, ¿no? Pecamos contra la religión. Por ejemplo, esas personas hay gente que rinde culto al demonio. ¿Han escuchado hablar del satanismo? De la religión satánica, iglesias satánicas, ritos satánicos, brujerías. También le rinden culto a los muertos, fuman tabaco. Todo eso es rendir culto de adoración a ídolos, a dioses o a otras cosas que no son Dios, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces todo eso es pecado.
Y profanar las cosas santas, por ejemplo, las cosas santas principalmente es lo que usa el sacerdote ahí en el altar en la celebración de la Eucaristía. El copón donde meten las hostias, el cáliz donde se echa el vino que se convierte en sangre, la patena que es un platico dorado donde se coloca la hostia, los pañitos donde, que tapan esa patena, o el corporal que se coloca debajo. O sea, es como un pañuelo que se coloca en el altar y arriba de eso se pone el copón, el cáliz, la patena. Todo eso son artículos sagrados. Y si yo agarro el cáliz donde se consagra la sangre de Cristo y lo agarro y tomo ahí Coca-Cola, lo estoy profanando. Eso es un pecado mortal, porque esos son los vasos sagrados. Es única y exclusivamente para el culto sagrado. O sea, nosotros los laicos no debemos ni siquiera tocar eso. Solamente los servidores del altar, porque son los que ayudan al sacerdote. Pero nosotros no debemos estar agarrando, ay, para ver este bichito, y lo miro y lo agarro y lo toco. No debemos hacer eso, porque eso es sagrado. ¿Ok? 148. ¿Qué es la superstición? Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Ahí entra lo que es el horóscopo, las cartas, el tabaco, el café, el humo de yo no sé qué, los muertos, que si me voy a hacer un baño con las ramas de no sé qué porque tengo mucha mala suerte. Todo eso es superstición y es pecado mortal. Ay, no, yo voy a que me lean la mano para ver si me voy a casar con este, o para ver si el fulanito me quiere, o para ver si es que me pegó cacho. Eso se ve. Eso se ve. Y no, el tabaco, ahí hay una mujer que te lee el tabaco, mira, y todo lo que me dijo era verdad, lo pegó todito. ¿Saben por qué a veces esa gente acierta? Porque quien les dice las cosas, ustedes no saben quién es. Satanás. Satanás es el que está detrás de todo eso, y Satanás nos conoce. Y Satanás también puede obrar, no milagros, pero puede hacer cosas. Satanás puede hacer que un banco de aquí se mueva de un lado para otro, y puede hacer muchas cosas también. Entonces, detrás de todos esos adivinadores están espíritus malos que puede ser que le estén diciendo a esa persona todo de mí, y yo vengo y creo porque, ay no, es verdad, esa mujer tiene poderes, sí tiene poderes, pero poderes malignos. Entonces todo eso es fuchi, fuera Satanás, lejos de cualquier cosa que sea eso. Cartas, horóscopos, tabaco, nada de eso, nada que tenga que ver con eso. Así en la casa de esa mujer haya una virgen y un José Gregorio y Jesús y velas y no sé qué, porque todo eso son disfraces. O sea, ellos tienen ahí la imagen de Jesús, pero para ellos Jesús en realidad no es Dios. Simplemente es una imagen que supuestamente les da poder. O sea, todo lo que ellos pueden usar de religioso no es porque en realidad están venerando a la Virgen o a San Antonio, es porque supuestamente ellos creen que eso les va a dar poder. Y lo que en realidad les da poder, ¿qué son? Espíritus malignos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con todas esas cosas. 149. ¿Quién peca contra la fe? El que cree cosas supersticiosas, ignora, niega o duda. Bueno, no voy a ahondar más porque ya es lo que les estoy explicando. ¿Quién peca contra la esperanza? El que desconfía de la misericordia de Dios o locamente presume de ella. Fíjense lo que les dije ahorita, ¿verdad? Quien desconfía de la misericordia de Dios. O sea, dice que a mí me pasa algo, no, es que Dios es malo porque mira lo que me pasó. Eso es pecado porque estoy desconfiando de la misericordia de Dios. Si a mí me pasa algo malo, primero tengo que pensar si no es por mi culpa, porque a veces nos pasan cosas malas, pero es porque nosotros somos tercos, somos necios y nos empeñamos a hacer cosas que sabemos que no están bien. Entonces nos pasa algo malo y le echamos la culpa a Dios y resulta que Dios no tiene ninguna culpa porque fue por nuestra terquedad. Pero imagínense que
nos pasó algo y no fue nuestra culpa. Y es algo que nosotros creemos que es malo. Y empezamos a decir cosas de Dios porque no creemos en su misericordia. Tenemos que creer que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. De esa manera estamos confiando en Dios y poniendo nuestra esperanza en Él. 151. ¿Quién peca contra la caridad? El que se hace ingrato a sus beneficios y el que desobedece su ley y actúa en contra de su voluntad. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, Dios le proporciona bienes, le proporciona buen trabajo y esa persona no le da gracias a Dios por lo que tienes. O sea, no reconoce que las cosas buenas que tiene es porque Dios se las ha permitido tener. Ahí estamos pecando contra la caridad. Y también no compartir esos bienes que tenemos con otra persona. De esa manera pecamos contra la caridad. ¿Quién peca por omisión contra este mandamiento? El que no hace actos de fe, esperanza, caridad y religión. Fíjense, como les decía yo ahorita, si una persona es muy próspera, ¿verdad? ¿Cómo peca cómo peca de omisión? Omisión es lo que no hacemos. Algo que yo omito es algo que no hago. Entonces, ¿cómo pecamos de omisión contra eso? Como les dije yo ahorita, si una persona es próspera y puede ayudar a otra, si no la ayuda, está pecando de omisión, porque está dejando de hacer un bien que puede hacer. Y muchas veces la mayoría de las personas no se confiesan de los pecados de omisión, que también los cometemos. O sea, muchas veces nosotros podemos ayudar a alguien y no lo ayudamos. Pero cuando nos toca confesar, yo no digo, Padre, yo pude haber ayudado a fulanito y no lo hice. Eso nunca lo confesamos y hay que tenerlo en cuenta porque eso también es pecado. Y también Dios nos va a pedir cuenta si utilizamos nuestros bienes para ayudar a otros. Vamos ya sobre el segundo mandamiento, 153. ¿Qué es jurar? Es poner a Dios por testigo, ¿verdad? Eso cuando decimos, yo te juro por Dios que yo no fui. Ponemos a Dios por testigo. Bueno, si fuimos, imagínate. ¿Quién jura en vano? El que jura sin verdad, justicia y necesidad. O sea, el que jura pues, sin verdad, por supuesto, es jura algo que es mentira. ¿Quién jura sin necesidad? ¿Cómo peca? Peca mortalmente si advierte que jura y sabe que miente. O sea, ese que te dice, no, yo te juro que no fui, y sí fue, está cometiendo un pecado mortal, porque está poniendo a Dios por testigo de algo que él mismo sabe que es falso. Entonces eso es un pecado mortal. El que jura con duda. ¿Por dónde íbamos? Disculpen. Por ahí. El que jura con duda, peca mortalmente. ¿Por dónde íbamos? Ahora viene la 150. ¿Quién jura sin necesidad? ¿Cómo peca? También peca mortalmente. Si advierte que jura y sabe que miente. Allá esa fue la que dijimos. El que jura con duda, ¿peca mortalmente? Sí, por el peligro que corre de jurar con mentira. Es decir, yo no me acuerdo si yo lo hice o no lo hice, pero igualito yo le hice, yo te juro que lo hice. Es también pecado mortal, porque yo tengo, 50% de probabilidades de decir si lo hice, 50% de probabilidades de no lo hice. Entonces igualito estoy jurando, estoy poniendo a Dios por testigo de algo que tengo 50% de dudas, entonces quiere decir que igualito ese 50% era mentira. Y el pecado es igual. Entonces no se puede jurar. ¿Quién jura sin justicia? El que jura hacer actos malos, o sea, desobediencia,
cosas pecaminosas, ¿verdad? Son actos malos. ¿Cómo peca el que hace esto? Más o menos gravemente, de acuerdo con lo mal jurado. Es decir, esto es un poquito ambiguo porque ahí habría que ver cada caso, depende de qué está jurando y de qué actos hizo, porque no es lo mismo robarse un lápiz que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por ejemplo. No es lo mismo robarte $1 a vos que robarle a una señora $100. Entonces, dependiendo del tipo de acto que uno haya hecho, va a ser el pecado más grave o menos grave. Entonces ya eso, cuando uno se confiesa, el sacerdote es el que le va a guiar a uno y te explicará, pues, qué tan grave es lo que hiciste o no. Porque todo eso uno lo tiene que decir al sacerdote. Padre, mire que yo hice esto y tal, y yo juré que no lo había hecho y sí lo hice. Entonces, todo eso hay que confesarlo. A ver, que me volví a perder. Ok, 159. ¿Por qué se ofende a Dios con estas dos formas de juramento? Por ser un desacato ponerle como testigo de cosas falsas o malas. Ya eso está claro, ¿verdad? 160. ¿Qué debe hacer el que ha jurado hacer un mal? Dolerse de haber jurado y no cumplirlo. Es decir, yo juro que te voy a, no sé, ¿qué puede ser? Juro que no sé, que te voy a mandar a dar una paliza con unos malandros que yo conozco por allá. O sea, cosas así. Yo juro que te voy a echar una brujería. Juro que me las vas a pagar. Vas a ver que cuando te toque volver a venir, voy a hacer esto y esto y esto. Entonces estoy jurando que voy a hacer algo malo. Entonces, ¿cómo me puedo arrepentir de eso? Claro, ¿cómo puedo deshacer ese juramento arrepintiéndome de haberlo dicho y obviamente no hacerlo? Eso es lo que nos quiere decir aquí, no cumplirlo, o sea, no hacer eso que yo juré que iba a hacer. El que jura sin necesidad, ¿cómo peca? Venialmente, a lo menos por la poca reverencia. O sea, hay veces que uno jura y no es necesario, ¿verdad? Y por eso dice jurar sin necesidad. O sea, la otra persona me está creyendo lo que yo le digo, pero uno insiste, no, yo te juro, no es necesario jurar. ¿Será pecado jurar por las criaturas? Sí, porque se jura por el Creador en nombre de ellas. Porque todas las cosas son hechas por Dios, ¿verdad? Yo te juro por este gato, yo te juro por mi tía, yo te juro por mi hijo, yo te juro por mi esposo. Todo eso es como si juráramos por Dios, porque todos somos criaturas de Dios. ¿Cómo procedemos para no pecar? Diciendo sí o no, como Cristo enseña. No tenemos que decir más cosas. Sí, es que tal, es que cuando sí. Como dice Jesús en el Evangelio, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no hace falta decir más nada. Mira, Diva, sí, yo fui. O no, no fui. Y ya ella tendría la obligación de creerme. Lo que pasa es que los seres humanos nos hemos vuelto tan tramposos y tan mentirosos y que inventamos tantas cosas siempre para quedar bien, que por supuesto ya a veces cuando uno dice, sí, yo voy, no creen, ¿verdad? No, ese no va a venir, porque cuántas veces uno dice, sí, yo voy y no va, o uno dice, no, no fui y sí fuiste. Entonces los seres humanos nosotros mismos nos hemos dedicado a quedar mal nosotros mismos, o sea, nosotros nos hemos perjudicado por esos comportamientos que nosotros tenemos, de siempre andar con mentiras. Entonces ya entre unos con otros no nos creemos, y por eso a veces existe este recurso de jurar, como para hacer hincapié en que sí, sí, créeme. Dime.
fíjense, hay una parábola que Jesús nos dice en el Evangelio, que un padre tenía dos hijos y le dijo a un hijo, José, necesito que vayáis al campo a sembrar las semillas de ajonjolí. Y José le dijo, ok, ya yo voy. Y tenía a Manuel, y a Manuel también le dijo, Manuel, anda para el campo para que me sembréis las semillas de ajonjolí. Manuel le dijo, no, yo no voy. Y al final, Manuel fue y José se quedó. ¿Qué pasó ahí? El que le dijo que sí, al final no fue. El que le dijo que no, fue el que fue. Fíjense que ese tipo de cosas han pasado toda la vida, ¿no? Por eso Jesús nos hacía hincapié. El que tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, no andemos sí, pero no, pero tal, no. Cuando vayamos a hacer algo, que seamos decididos. Y en ese caso, que me estáis diciendo, es así. O sea, no lo querías hacer, pero al final lo hiciste. Entonces, ¿qué vale más? A veces no queremos, pero al final lo hacemos. O sea, cuando es algo bueno, estoy hablando de algo bueno. A veces no me quiero levantar, a veces no quiero ayudar a alguien, a veces no quiero prestar algo. Pero uno de pronto piensa y se arrepiente y lo hace. O sea, al principio dijiste que no o no querías, pero terminas haciéndolo. Eso es algo bueno. ¿Ok? En cuanto a los votos, ¿cuándo será pecado no cumplirlo? O sea, cuando uno hace algún tipo de juramento o de promesa, ¿no? Entonces, ¿cuándo será pecado no cumplir esas promesas? Escuchen, cuando no hay razón para ello, a juicio del letrado o confesores. Por ejemplo, una persona que prometió, tenía un apuro muy grande, imagínense. Se me estaba muriendo un hijo y yo le prometí a Dios que en un mes yo no iba a comer si mi hijo se salvaba. Resulta que mi hijo se salvó. Y si yo no como en un mes, entonces la que se va a morir soy yo. Entonces le digo al sacerdote, ay padre, mire, yo le juré, le juré no, porque no es juramento, es como una promesa. Yo le hice esa promesa a Dios de que no iba a comer durante un mes si mi hijo se salvaba, pero padre, yo no hallo cómo hacer porque me estoy enfermando, ya estoy desmayada, ¿cómo hago? El padre tiene la potestad de hacer, o sea, de levantar esa promesa, es decir, tranquila, yo te absuelvo de tener que cumplir esa promesa, ya no la tienes que cumplir. O sea, tiene que ser un sacerdote que nos dispense de eso que nosotros prometimos a Dios, porque a veces una persona en un momento de mucha ansiedad, de mucha angustia, puede prometer cosas que después se le hace difícil cumplir. Entonces uno puede ir ante el sacerdote y explicarle el caso y el sacerdote entonces me da como una solución para no tener que cumplirla. Pero igual uno tiene que pensar a veces lo que va a prometer. Dime. ¿Por qué están haciendo eso? Pues si no, la próxima vez les hago guardar los teléfonos y el teléfono que vea lo decomiso, porque eso son actitudes infantiles. Me hacen el favor y la clase la respetan, ¿sí? Voy a la 167. ¿Cómo se han de hacer los votos? Con deliberación y consejo. Fíjense, deliberación es que uno tiene que pensar bien primero ese voto que uno quiere hacer. O sea, puede ser un voto de que yo no voy a escuchar más reggaetón. No voy a volver a escuchar, a menos que vaya por la calle y lo pongan. En ese caso no me tapo los oídos, igualito voy a escuchar. Pero que yo misma no los voy a poner. Eso puede ser un voto. Otro voto es la castidad. Yo voy a prometer que no voy a tener relaciones sexuales hasta que me case por la iglesia. Eso es un voto. Entonces uno tiene que pensar, como dice aquí, ¿verdad? Con deliberación, o sea, maquinar bien lo que yo voy a votar para que luego no se me haga difícil cumplirlo. Y si es difícil, pues pedirle a Dios que me dé la gracia de poder cumplirlo. ¿Me pueden mirar a mí y no a ellos, por favor?
Y consejo, es bueno pedirle un consejo a alguna persona. Miren, yo pienso hacer este voto, ¿qué me aconseja una persona que sea madura en la fe o algún sacerdote? Pero yo no creo que ninguno de ustedes vaya a hacer ningún voto, pues ya así continuamos. 168. ¿Qué es la blasfemia? Son palabras injuriosas a Dios, a la Virgen y a los santos, la Eucaristía y los vasos sagrados, y es pecado mortal. Es una blasfemia, es decir, palabras injuriosas se puede traducir en groseras, insultantes. ¿Qué más? ¿Qué otro calificativo podría usar? O sea, palabras que uno no se las diría a nadie y mucho menos se las puede decir a Dios o a la Virgen, ¿no? Eso es una blasfemia. O sea, decir la Virgen es una... No lo quiero ni decir porque imagínense, o sea, es una... Imagínense, eso es una blasfemia, o sea, imagínense la palabra, ¿no? La Virgen es una blasfemia. Entonces, necesito dar algún ejemplo para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, ¿ok? Ok, vamos sobre el tercer mandamiento, que es santificar la fiesta. El tercer mandamiento es santificar la fiesta. El segundo, estábamos hablando del segundo mandamiento, y ahora vamos con el tercero. Ajá, ¿me pueden echar el chiste? ¿Me pueden decir qué es lo que pasa? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sabes de lo que te dice? Bueno, no vaya a ser que en el momento de las entrevistas y los exámenes la que se va a reír soy yo. ¿Quién santifica las fiestas? El que participa en el santo sacrificio de la misa, como mínimo, desde el comienzo del ofertorio hasta las abluciones, y se abstiene de trabajos corporales, empleando el tiempo en obras de piedad, de apostolado y de caridad. ¿Qué quiere decir esto? Santificar la fiesta es asistir a misa, en este caso, los domingos, todos los domingos, es día de fiesta, la fiesta del Señor. Entonces, los domingos, ¿cómo santificamos ese día de fiesta del Señor? Viniendo a misa. ¿Y de qué otra manera? Tratando de que ese día no lo pasemos todo el día trabajando o haciendo cosas inútiles. Por ejemplo, ese día debemos dedicarlo a, aunque sea un rato, a hacer alguna obra buena, estar con la familia, pero no peleando, sino compartiendo en familia, de pronto visitar a alguien que esté solo, algún enfermo, alguna persona mayor, es decir, hacer algo bueno el domingo. Entonces santificamos la fiesta asistiendo a misa y luego durante el día haciendo algunos de estos actos, ¿ok? Y otros días que tenemos que santificar, por ejemplo, el día de San José es una fiesta, ¿verdad? Y se llama precepto. Días de precepto son días que tenemos que venir a misa. Es obligatorio asistir a misa. El 8 de diciembre también es una fiesta que hay que santificar porque es el día de la Inmaculada. 24 de marzo, 15 de agosto, son días de la Virgen y hay que asistir a misa para cumplir este mandato de santificar las fiestas. Día de Corpus Christi, todo eso son las fiestas de la iglesia, o sea, las fiestas de Jesús y de la Virgen. De eso a eso se refiere santificar las fiestas, asistir a misa. ¿Okay? ¿Será pecado hacer algunas cosas si son necesarias? No. Más en caso de duda será mejor consultar a personas competentes, es decir, si tengo que hacer algunas cosas, por ejemplo, las amas de casa tenemos que cocinar, ¿verdad? Eso es un trabajo, pero aunque sea domingo hay que cocinar porque la gente tiene que comer. Hay que limpiar la casa si está sucia,
preferiblemente limpiar el sábado para el domingo no tener que hacerlo. Pero si resulta que el domingo estaba muy sucia, se puede ordenar y limpiar la casa, sin limpiar en extremo ni en exceso. Pero sí se puede hacer algunos trabajos que tengan que ser necesarios. Y por ejemplo, mucha de la gente que de aquí han emigrado a los Estados Unidos, como allá es otra cultura y hay mucho comercio, allá trabajan todos los días de la semana y los domingos todo abre y todos trabajan. Entonces, si les toca trabajar allá, tienen que trabajar los domingos, tienen que hacerlo, no están cometiendo pecado porque no están trabajando por gusto, es algo que tienen que hacer por necesidad. Porque nadie allá, que ni siquiera lo conocen a uno, que los latinos somos despreciados, no le vamos a decir al jefe, ay no jefe, pero yo los domingos no voy a venir. ¿Qué hacen? Bueno, anda vete, no vengáis más, porque los domingos también hay que trabajar. Entonces hay ciertos casos en los que la iglesia entiende que hay que hacer algunos trabajos, pero el que no tenga por obligación que hacer algunos trabajos, sobre todo trabajos pesados, pues es preferible no hacerlos. ¿Con qué fin se establecieron las fiestas? Para dar culto a Dios y para celebrar los principales misterios. Lo que les acabo de decir, ¿verdad? Para asistir a misa, para celebrar esos misterios de nuestra fe. Y las fiestas de la Santísima Virgen y de los santos, para darles el honor debido y mover a los fieles a la imitación de sus virtudes. Les dije que también las fiestas de la Virgen son necesario venir a misa, porque también hay que santificar esas fiestas. ¿Quién peca contra ese mandamiento? El que está sin respeto debido en el templo y desprecia las censuras de la iglesia. Es decir, no solamente basta con venir a misa, sino que tenemos que venir y tener una actitud de respeto, de devoción, de oración. ¿Quién honra a sus padres? El que los socorre, obedece y reverencia. Socorrer es como ayudar, es sinónimo de ayudar. ¿Okay? ¿Qué promete Dios a los que cumplen este mandamiento? Vida larga y feliz y después la gloria eterna. ¿Qué es la gloria eterna? ¿Qué es la gloria eterna? Pero ¿dónde tenemos ese descanso eterno? La gloria eterna es el cielo. Fíjense que ya esto deberían saberlo sí, porque bastante que lo he explicado. Entonces, los que cumplen ese mandamiento de honrar a sus padres, socorrerlos, obedecerlos, Dios lo premia con larga y vida feliz y también con el cielo. Pero claro, además de honrar al padre y la madre, para ganarme el cielo tengo que cumplir los demás mandamientos, no solamente ese. Pero ese tiene la promesa de que si lo hacemos, pues tenemos como que más fácil poder llegar al cielo. ¿Quiénes otros hacen las veces de padres, además de los naturales, es decir, de nuestros padres naturales, los mayores de edad, saber y gobierno? Es decir, mayores de edad lo entendemos, saber, o sea, personas sabias, y gobierno, es decir, personas que de alguna manera tienen autoridad, por ejemplo, el padre, el obispo, el prefecto, los comandantes, doctores, o sea, ese tipo de personas que tienen a su cargo algún gobierno, es decir, que ¿cómo les explico? Ustedes me entienden lo que les quiero decir. O sea, son jefes en algunas instancias de nuestra vida pública. O sea, no es que sea un jefecito en una empresa, sino, por ejemplo, un jefe civil, que es jefe de todo el pueblo, el alcalde, o sea, ese tipo de autoridades. ¿Qué obligaciones tienen los padres naturales con sus hijos? Sustentarlos, educarlos en la fe y en las buenas costumbres, procurarles estado, no contrario a su voluntad. ¿Qué es eso de estado? Por ejemplo, un estado puede ser soltero o ser casado. Entonces, procurarles el estado, no contrario a su voluntad. Por ejemplo, si yo no me quiero casar y mis padres me obligan a casarme, eso es
procurarme un estado contrario a mi voluntad, porque quieren hacerme casar y yo no quiero. Entonces yo estoy en un estado civil, soltera, y me quieren obligar a estar en un estado civil, casada, y yo no lo quiero hacer. Y también, por ejemplo, si un muchacho quiere estar soltero y quiere tener su novia, y los padres quieren obligarlo a que se meta sacerdote. Eso es obligarlo a cambiar su estado, porque él es soltero y al meterlo al sacerdote su estado va a cambiar a ser sacerdote. Entonces a eso se refiere, de que los padres no pueden obligar a los hijos, bien sea a casarse, a meterse a cura, o si está casado no los pueden obligar a divorciarse. Tienen que respetar el estado que cada uno haya elegido para sí mismo. ¿Lo entienden? ¿Entienden? ¿Quiénes son nuestros padres espirituales? Los obispos, sacerdotes y aquellos que nos guían al cielo. Fíjense, en este caso yo estoy siendo como un poco una madre espiritual, porque los estoy guiando hasta el cielo, porque la idea de todo esto es que ustedes hagan su primera comunión y sigan ese camino de santidad hasta que todos lleguemos al cielo. Entonces, padres espirituales pueden ser todas las personas que a nosotros nos orientan en la fe hacia el cielo. Ya vamos a terminar. ¿Cómo han de vivir los casados con sus esposas? Amándolas y respetándolas como Cristo lo hace con su iglesia. Y las esposas con su marido con amor y reverencia como la iglesia con Cristo. Y los amos con los criados, tratándolos como verdaderos hijos de Dios. Aquí se refiere, por ejemplo, a las personas que tienen gente trabajando bajo su cargo. Puede ser una señora que trabaja en mi casa, o puede ser el jefe de la empresa que tiene a su cargo muchos empleados. O sea, esa persona, ¿cómo tiene que tratar a sus empleados? Tiene que tratarlos bien, no estarles gritando, pagarles lo que se merecen, ¿ok? Eso es lo que está queriendo decir ahí. Bueno, hasta aquí llegamos. Y Cristo, ¿cómo Cristo ama a su iglesia? Hasta dar la vida por ella. O sea, todos nosotros somos iglesia, somos bautizados. Nos amó hasta dar la vida por nosotros. Entonces, de esa manera nosotros debemos, las mujeres, amar a los maridos y los esposos amar a las mujeres, entregándose a ellos sin egoísmo, como Cristo nos ama a nosotros.